Panicuna, Wauwikuna. Hermanas y hermanos, hoy día también nos encontramos para estudiar quechua. Hayarishu, comencemos. Hoy estudiamos morfema iterativo o frecuentativo y cacha. Va agregado a un tema verbal. En español se expresa con la final del infinitivo como ear. Se refiere a un acto repetitivo y muchas veces este acto es sin seriedad. Musiay cachay. A ver, repita por favor. Musiay cachay. Besuquear. Ni cachay. Ni cachay. Parlotear. Hacer alarde de algo. Pukyay cachay. Pukuyay cachay. Juguetear. Ricay cachay. Rikay cachay. Merodear. Y tushuy cachay. Tushuy cachay. Bailotear. No es un baile que dura, sino de un momento y luego termina. Hagamos la práctica con estos verbos. Ñaupachauku gamkuna mutsanakuyanki. En mi delante, ustedes se besuquean. Es una llamada de atención, generalmente de un mayor, cuando los jóvenes se besuquean sin tomar en cuenta que hay una persona de edad. Ichik te yachaj runa ni cachan. La gente que sabe poco parlotea haciendo alarde de algo. Es lo común. La persona que habla mucho es porque sabe poco. Pampachao wamrakuna puklay cachayan. Los niños juguetean en la pampa. Pampa es una palabra quechua y en castellano llanura. Imata rica y cachanqui, ¿qué merodeas? Otra llamada de atención. Kushikuita tushui cacha. Bailoteo de alegría. Muchas veces cuando estamos alegres hacemos algún movimiento como si estuviéramos bailando, especialmente en el mundo andino. Cuando estamos alegres comenzamos a mover el cuerpo. Ichik, poco, pequeño. Ima, ¿qué? Interrogativo o exclamativo. Gamkuna, vosotros o ustedes. Kushikui, alegrarse. Mutsei, besar. Ni, decir, hablar. Ñaupa, presencia, delante, ante. Pampa, llanura. Y pukyay, jugar. Rikay, ver. Runa, gente. Wamra, niño. Tushuy, bailar. Yacha, que sabe. Hay una diferencia entre yacha y musia. Musia es un erudito. Es una persona que tiene mucho conocimiento, pero yacha es una persona de reflexión en donde ya hay desarrollo
mental y espiritual. Por esta razón, un yacha es un maestro. Explicación de un morfema. Chau. Pampa chau. Pampa, llanura. Chau, en este caso es espacial, en la pampa. Pero también puede ser temporal. Kanan chau, en este momento. Bien, con esto hemos terminado. Aiwaya, Yana Sakuna.